Bienvenidos una vez más a una emisión de su programa Enfocados TV. Estamos aquí desde la Universitaria Estéreo transmitiendo para el canal Zoom y el canal UNE, el canal Zoom, el canal de la Universidad a nivel nacional y el canal UNE aquí en la región del eje cafetero. Cada 8 días nos encontramos con personajes, historias diversas, hechos a destacar, y en esta región, específicamente en Pereira, han nacido los principales caricaturistas que tiene el país hoy en día, y es oriundo de estas tierras, una persona que cada vez nos divierte con sus perfiles caricaturizados en la revista Soho. Como todos los días también nos cuenta el día a día, las noticias más importantes a partir de esos mamarrachos que suele llamar la gente, para decirnos también otra manera de información. El gestor de todo eso que estoy diciendo es Matador, una persona cuyas raíces, lo había dicho, son aquí en Pereira, más conocido como Matador Julio César González, y nos acompaña aquí para hablar con ustedes y nosotros en Enfocados TV. Julio César, bienvenido a este programa. Muchas gracias por la invitación. Casi muy poca gente le reconoce el nombre y me imagino que ya se acostumbró a que le digan. No, en la DIAN sí lo saben. En la DIAN, sí. Sagradamente. El resto es una sí, el resto sí. Pues ya lo sabe la DIAN, ya estoy jodido. Bueno, Matador, usted inicia en el periódico El Diario El Otún. Hubo otro antes que le llamaban El Fuete. El Fuete que desapareció. Desapareció, pero seguramente sus orígenes, como nos lo han contado, vienen de mucho más atrás, divirtiéndose usted en la escuela haciendo todo tipo de caricaturas. Claro, yo creo que es un proceso de ataque hacia el poder. O sea, pues, en ese momento, cuando yo estudiaba primaria y bachillerato, el poder lo ejercían los profesores y los rectores. Entonces uno les hacía la caricatura a ellos. Por ahí vi una noticia muy interesante donde decía que cuando estaba en el colegio dibujó a un profesor que era obeso y que él la leyó y se puso a llorar. Se llamaba Fernando Parra, eso fue en el Diocesano. Él era director de grupo y era muy gordito. Y él ya falleció. Lastimó. Él ya falleció, debe estar desde el infierno maldiciendo. Sí, realmente. Tenía complejo de obesidad. Pero yo me imagino que no lloran todos esos personajes que pasan por su pluma, por sus trazos. Usted creo que no ha dejado personaje nacional que no esté caricaturizado. No, el problema con ellos es que son tan descarados que uno les dice en una caricatura que son ladrones, entonces ellos la recortan y después pretenden que uno se las firme. Entonces el politiquero colombiano es un personaje muy simpático, entre comillas. Muy simpático. Matador, ¿cuántos años de labor periodística desde la caricatura? Llevo por ahí 12 años. 12 años. Desde que arranqué en el Diario El Otún, pero yo vengo haciendo mamarrachos desde que estaba niño. ¿Y de dónde nace el seudónimo Matador? De la canción de los Fabulosos Cadillacs. Pues me gustó mucho y no se parece, no tenía una connotación como cómica, como de un payasito, sino me gustaba pues Matador, y la canción me gustó y me quedé así. A mí me gustaría saber qué reacción tienen las personas cuando ven sus caricaturas o qué propósito tiene usted al hacerlas para que ellos tengan cierta reacción. Pues yo me enfoco mucho en la parte de humor en la caricatura, o sea, pues que uno puede contar todo lo que sucede en el país, pero con una dosis de humor, ya sea humor negro, sátira, de cualquier tipo, pero que la gente... ¿Usted cree que de esa forma llega o es más efectivo el mensaje? Claro, como el humor es algo universal, entonces la gente que ve las caricaturas y entiende el código y ha leído la noticia, entonces le produce una reacción placentera. Pero entonces tendría mayor placidez que primero hubiera leído una noticia y luego viera la caricatura para que fuera... Claro, es que uno tiene que jugar con el lector como cómplice de uno, porque una persona que vea la caricatura pero no esté enterada de la noticia, entonces no la entiende. Como esta que tenemos en la pasada Cumbre de las Américas, quien no haya podido ver lo que allí sucedió, esta caricatura podría significar muchas cosas, pero obedece al contexto de la cumbre. Que realmente esas cumbres no sirven para nada. No nos dejan sino escándalos,
espacios a puerta cerrada Y malos comentarios. y caricaturas como Y estas. Shakira Exacto. cantando Sublime. Sí, pero leía yo que era que Obama no tuvo el desacierto de traerse los escoltas de Bill Clinton, por eso es que las pillaron con las fufas y esas niñas ahí. Con las amiguitas. Matador, usted publica en dos formatos y creo que en Colombia se ha hecho usted ha aportado una labor que no han hecho otros caricaturistas, y es hacer perfiles de personas. En este caso, en una de las revistas quizás la más leída en Colombia, como lo es Ojo, usted viene contándonos las historias de unos personajes a nivel nacional para reconocerle otras facetas y un poco más de contexto a estas personas. ¿Cómo nace hacer esos perfiles? Bueno, la idea inicial es de un amigo mío, de un amigo que trabaja en la revista Ojos, Luis Carlos Cifuentes. Él un día me propuso la idea y se la planteó a Daniel Samper Ospina. Y entonces yo nunca había hecho caricatura, pues tira cómica como tal. Entonces el primer personaje fue Mocus. Y como yo venía, eso era como un experimento. Entonces la primera me dio muy duro, eso el día del cierre casi que no termino. Pero ha sido un aprender constante en el formato de contar las cosas en tira cómica. Y ahí vamos, ya llevamos como 13 personajes. 13 personajes, y eso va a dar para toda una ontología que yo, como lo veo, le va a dar para un libro y para muchos tomos si lo sigue haciendo. Pues Pero va. muchos años más Porque de caricatura. el folclore colombiano es muy amplio en cuanto a políticos y El personajes. folclore y la idiotez colombiana es inagotable. Bueno, vamos a un corte comercial, vamos a ver la sección de Sin Censura y regresamos a cabina. Vamos entonces allá a las calles y luego regresamos. Esto es Censura y hoy vamos a ver un poco sobre lo que piensan las personas acerca de el periodismo cuando viene cargado de humor. Yo no sirvo para hablar en cámara. Porque da alegría. Ellos No sé. Porque impacta más a las jóvenes, y, pues agrada. Pues porque le mueve la parte emocional a las personas. Porque es muy chévere, es ambiente para la gente, para la recreación, para animarse, para alegrar el espíritu. No sé. No sé, hacer no toma en serio el periodismo con humor. Eso depende del punto de vista y del sentimiento al que le estoy oyendo en su momento. Tengo un punto de vista muy similar al de él. Pero a veces es bueno tener un poco de humor entre tantas cosas estresantes. Porque es una manera de llegarle a la gente, de llamar la atención de las personas, de que la gente lo tome de una manera como más cordial, más ameno, es mucho mejor. Sí, nos alegra mucho, alegra, y eso es lo que necesitamos en este momento. Y también, la gente de un corazón nuevo, claro. Porque hace que la cotidianidad se exprese y regularmente todos andamos buscando esa posibilidad de salirnos como de esa cotidianidad que nos hace sufrir. Ahora continuemos en estudio con Matador. Matador, pues aquí estamos viendo la juventud de Mocus, ese perfil que usted ha hecho ahí en Soho. Nos contabas que era el primero que hacían. Ajá. Hace poco hiciste el de Clara López, la que es presidenta del Polo Democrático Alternativo, pero han pasado otros personajes por allí diversos. Y desde luego cuando uno los lee y los ve, pues el factor allí es que uno se ríe porque hay muchas características para ello. Yo quisiera preguntarle, Matador, a diferencia de otros países, en Colombia, todas las desgracias que tenemos políticas, de catástrofes, como la única manera de superarlos es el humor. Obviamente el humor es una válvula de escape a todo eso malo que nos pasa. Entonces sí,
pues hay tanta tragedia, hay tanta desigualdad que la gente, el humor es un bálsamo que refresca como ese tipo de cosas. En todos estos años que usted lleva caricaturizando y pues dando las noticias y en esta forma un poco pues jocosa, ¿ha tenido algún problema con alguna de las caricaturas o cuál ha sido su caricatura más polémica? Polémica. Yo creo que en todo este pues problemas con la gente no he tenido, pues ni amenazas ni ese tipo de vaina. De pronto la caricatura que de pronto más le haya gustado a la gente fue la que escogieron para el Premio Nacional de Periodismo en el 2009, que era Uribe fumándose un porro de vareta de marihuana, y entonces y en el porro decía reelección, entonces era como su dosis personal, titulaba ahí. Sí. Entonces y mire que aquí en la caricatura volvemos a tocar el tema. La de Obama. Que ahorita que estuvo en esta cumbre el tema de la legalización, vemos a Obama joven fumándose un porro. Entonces es la doble moral de gringa en todo este tipo de temas. Matador, ¿qué le dicen los que son caricaturizados por usted? ¿Ustedes antes los entrevista y luego cuando lo publica, qué ocurre? No, pues de pronto Vargas Lleras después de la entrevista se comunicó conmigo y me felicitó y que le había encantado. Pero la reacción por lo general es buena. Sumamos Antonio Navarro en la entrevista, como decía un amigo, le fregamos mucho con la pierna de palo, entonces hicimos muchas cosas con ese recurso, pero es... Y además usted también hace otra labor, usted no solamente nos hace reír, sino que nos hace pensar sobre la realidad nacional. A propósito, por ejemplo, esta caricatura, sus caricaturas son utilizadas en panfletos universitarios, representan a veces la voz de esto, las víctimas del conflicto. Eso también hace parte del ideario de Matador. Claro, es que uno es como esa representación de esas voces que nadie puede escuchar. O sea, pues un campesino que en esta restitución de tierras que son asesinados, y nadie dice nada, y todo pasa muy de agache. Todos sabemos lo que pasa, pero pocos se atreven a eso. Subamos hace exactamente un año me llamaron de la W, pues para entrevistarme y preguntarme sobre la restitución de tierra. Y entonces yo al aire dije que esperaran que hubiesen muchos muertos. Entonces yo allá en el micrófono, ¿cómo se atreve a decir eso? Pues como que le diera más vaina. Y no, es que la verdad, la verdad no tiene por qué como decirla en tono menor. Usted también debe gozar con todo lo que ocurre en el país. Cuando digo gozar es que además usted nos permite, en medio de todo lo que ocurre, ofrecernos una dosis de humor, ese bálsamo que usted dice. Pero ¿qué es lo más dolido para usted como colombiano? ¿Qué es lo que más de lo que usted suele quejarse y sentirse como colombiano? De pronto no quejarme en el sentido tácito de la palabra, pero uno ve que como dijo alguien, aquí en Colombia todo es grave pero nada es serio. Entonces se roban la salud, se roban la educación, desaparecen aviones. Mire, una vaina. ¿Por qué desaparecen el avión? Porque el narcotráfico da para corromper toda la cadena de custodia que tiene un avión. Sí, exacto. Entonces aquí no pasa nada. Entonces vemos cómo se repite. Todavía no estamos hablando de guerrillas, una guerrilla desde el siglo pasado. La corrupción campea en todo. Entonces aquí no pasa nada. El colombiano no se mueve. No, el colombiano es como atontado. No es como los ecuatorianos, los peruanos, que ellos sí protestan y sacan presidentes y todo ese tipo de vaina. Aquí no pasa nada. Vivimos muy alienados. Muy macondiano nuestro pueblo. Exacto. Es un pueblo feliz y aquí no pasa nada. Exacto, aquí no pasa nada. Y entonces uno ve los narcos, la guerrilla y todo, pero aquí no pasa nada. Bueno, bien, vamos a hacer otra pausa. Lo invitamos a ver en Zooming una serie de caricaturas hechas por Matador para que puedan ver parte del trabajo que seguramente leen en El Tiempo y en Soho, pero aquí les vamos a refrescar parte de la memoria de lo que es el trabajo de Matador en Zoom-In. Ya regresamos.
gustaría saber, ya que estamos hablando de que usted siempre se dedicó a la caricatura y todo eso, ¿cómo se imaginaría usted esta ciudad o el país sin caricaturas? Pues sería un país demasiadamente aburrido. Pues no tanto, yo creo que Colombia sí tiene, a comparación de otros países, supongamos ser caricaturista en Suiza, que todo es tan perfecto y nunca pasa nada, de ser horrible. En cambio aquí en un solo día pasan un cúmulo de noticias, entonces es un país muy rico en papayazos. En noticias. Exacto. Bueno, hay mucho que caricaturizar. Y al Sí, igual claro. los colombianos se caracterizan por ser como más amigables y más así de pronto en Europa o en otras partes la gente Claro, debe ser más... Porque esto es más reacia. una banana república, entonces aquí todo es como una guachafita. Ajá. Matador, mucha gente piensa cómo hizo Julio César para llegar a ser el caricaturista más importante de este país, y lo digo con todo el beneplácito de lo que eso significa. Usted publica en El Tiempo, es el periódico más importante del país. Usted publica en Soho, es la revista más importante de circulación a nivel nacional del país. ¿Cómo llegó para estar ahí? ¿Qué tiene que tener uno para ser un caricaturista? No, sobornar. Bueno, sí, sobornar al editor. Mentira, no, yo creo que es una cuestión de suerte y de trabajo. Ajá. Y yo me siento muy afortunado en hacer lo que hago, que me encanta y que me paguen por mamar gallo. Eso es lo mejor que hago. ¿cómo se ve Matador si no fuera caricaturista? No, ya me hubiera tirado el viaje. Mi formación es de publicista, pues me imagino, y tenemos una agencia de publicidad con unos amigos, pero básicamente en algo creativo. Pero yo lo que siempre quise hacer desde que estaba niño yo quería ser como Fontana Rosa, el caricaturista argentino. Bien, yo quisiera colocarle también un elemento de contraste al hecho. Usted la pasa bueno y eso se nota a leguas, pero usted es una persona muy seria en su trabajo. Quiero decir, lo que usted hace requiere de un tiempo, requiere de una fundamentación que no es simplemente tomarse la vida así como mamando gallos, Sí. como suele decirse. No, claro, obviamente detrás de cada caricatura tiene que haber una lectura previa de lo que está pasando. Entonces, si usted no tiene esa información, no tiene, así tenga mucho talento, no tiene cómo generar una caricatura medianamente buena. Entonces sí, hay que leer mucho. ¿Cuánto tiempo gasta usted haciendo una caricatura? Después de tener la idea me demoro muy poco, porque ya es de tanto trabajar, de hacer tantas caricaturas, que ya es más fácil. Como es, por ejemplo, su día de trabajo, ¿cómo es? Mi día, me levanto muy temprano, entonces comienzo a leer los periódicos en internet. Por ahí a las 11 de la mañana, ya en mi oficina, yo tengo una libretica enseguida, entonces comienzo a anotar como las ideas así álgidas. Y por ahí a las 11 y media estoy ya dibujando, preparando la caricatura y la elaboro, ya hago un JPG y lo mando por internet. Matador, una de las caricaturas que más le haya costado trabajo hacer. Que me haya costado trabajo. Usted diga, la padecí como un parto, si se permite la expresión. Esa primera entrevista con Mocos, eso sí fue un parto. Esta que podemos seguir viendo acá. Sí. Y entonces... La primera tira. La primera tira, sí, claro, porque yo... La de Mocos. Y entonces yo no sabía, eso tiene su ciencia, el de la forma de contar cosas en cómics, pero poco a poco nos hemos ido aprendiendo. Pero además porque Mocus fue un personaje también bastante difícil de capturar en caricaturas, ¿o por la primera vez que...? No, por la primera vez. Ajá. Entonces, en la última página, pues si la vemos, ya en la revista teníamos, a raíz de esto, La pregunta cula nació ahí porque yo me acuerdo que Mocus nace es cuando se baja los pantalones en la universidad. Todo el mundo lo ve. Y esta caricatura de usted también nace a propósito de Exacto, Mocus. sí, no. Eso fue un ¿qué le digo yo? Como una asociación de ideas. Pero, y también leí un aforismo de un filósofo que decía que la cara es el culo del alma. Entonces ahí nació. Entonces yo me represento con la cara y culo y ya.
Matador, esto es una estética muy parecida a la que hace un caricaturista mexicano, Rius. Claro, yo leí a Rius cuando estaba pequeño, y ahorita, antes de hacer esto, yo lo releí porque él trata de enseñarle a uno cosas históricas a través de la caricatura. Entonces está Marx, el capitalismo, entonces uno y es más chévere con dibujitos. Así se entiende como más fácil la comprensión de ciertos elementos teóricos que para otros no pudiera llegar a ser entendidos si no fuera por la caricatura. Es mucho más entretenido, más complejo no estar leyendo y leyendo que determinado tema. ¿Qué pasa con las caricaturas que se quedan fuera del periódico? Pues supongo que no todas salen en el periódico. Eso es lo bueno del blog. Supongamos, yo me impuse como regla o como disciplina tratar de sacar 3 ideas diarias de diferentes temas o el mismo tema. ¿Por qué? Porque es una forma como de entrenar la cabeza y la creatividad. No todas las caricaturas salen buenas. Hay unas que salen regulares, otras malas. Pero las que no se publican ahí están en el blog. Lo pueden leer matadorcartoons.blogspot.com, un blog que ya supera millones de visitas, lo que da cuenta de un caricaturista muy perseguido. Matador, unas preguntas así ágiles como para reina de belleza. Hombre con hombre muerto. Hombre con mujer, viceversa, así es sucesivamente. El personaje que no ha podido caricaturizar. Que no he podido. No, todo personaje que me llega a las manos, yo le doy el machetazo y lo caricaturizo. El más difícil en la época de Santos. El más difícil en Vargas Lleras. Muy duro. Porque le falta un dedo. No. No, tiene algo que se me hace difícil, pero ya le hice un perfil y ya se me ha facilitado un poquito. Uno sabe que Vlado goza mucho caricaturizando a Uribe. ¿Usted con cuál goza? ¿Con cuál se divierte? No, Uribe sigue dando mucha papaya. Entonces ustedes ven, como ya salió del poder, pero en las caricaturas mías él asoma la cabecita por un lado. Él trata de joder desde Twitter, desde cualquier parte. Sí, entonces él jode por un lado y por el otro. Matador, ¿usted qué haría con 100 millones de pesos? Con 100 millones de pesos, como diría mi papá, pago deudas y los demás que esperen. Matador, lo que sigue en su carrera de aquí en adelante, ¿qué espera usted? Creo que ha alcanzado... Espera, es una fruta, pero... y manzana también. Exacto. Es otra. Ya llegó el tiempo, digamos que para un caricaturista nacional ese sería el espacio más grande. ¿Qué sigue? No, yo creo que lo que sigue es trabajar. Yo no tengo así como, deseo llegar a tal. No, yo creo Bogotá. Que, exacto, sí. Ya llegó. Incluso publico en el extranjero. No, es seguir trabajando. A medida que uno trabaja más, va puliendo más el trabajo y se va volviendo un poquito más exquisito. Y a nivel internacional, ¿publicas caricaturizando personajes locales, digo nacionales o también internacionales? Son caricaturas internacionales. Hace 2 años vino un caricaturista gringo que tiene un portal de caricaturas políticas que se llama Kaggle Cartoons, y entonces yo le propuse que me gustaría trabajar con él y le gustó y estoy trabajando con él casi hace 2 años. Bueno, el tiempo es muy El tiempo se nos ha acabado. Y se nos ha acabado. Además, Matador nos hace que el tiempo sea más reducido porque nos divierte mucho en este programa como se nos hace más corto. Matador, ha sido un placer estar aquí con usted. Muchas gracias. Esperamos muy queridos y muy formales. No, usted por aceptar esta invitación y allá también con los televidentes que nos ven a través del canal Sun y a través de UNE, y esperamos que siga pues usted sacando todas estas caricaturas, además los libros que hace con Daniel Samper Pisano. Esperamos también que seguramente va a sacar, yo veo una serie de tomos caricaturizados de personajes de este folclore nacional, de este zoo nacional que suele llamarse, y que sigamos adelante en esa labor, Matador. No, muchas gracias y esperemos, hay que seguir trabajando. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, Johanna, Lady. Nos despedimos, comunicación alternativa de hechos y personajes de la realidad. Nos vemos, hasta pronto, chao, chao.